Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos. Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presentan las Navidades? Divinamente. ¿Aquí en Madrid? ¿Vosotros también? Sí. Cambiaremos algunos días para ver a las familias, pero sí. Yo me voy mañana a Murcia. Hoy, 22 de diciembre, ha llegado el día. Muchos han hablado, han contado, han rumoreado, incluso han falseado. Hoy se cuenta en Derecho al Corazón qué pasó con mi paso en Sálvame, por Sálvame, desde aquel día 21 de marzo del 2021, el día que un personaje decidió contar una historia testimonial. Hoy, en Derecho al Corazón, Derecho e Información. Bueno, Jesús Manuel, el punto de partida de tu experiencia por Sálvame lo hemos puesto el día 21 de marzo de 2021, que fue cuando se inició el programa Rocío Contárnosla para seguir viva. ¿Tú fuiste convocado el día 22 para asistir a Sálvame al día siguiente? Claro, yo estaba el día 22, que era lunes, porque el día 21 era domingo cuando se estrena la docuserie. Yo estaba convocado desde el viernes. No era una cosa extraña que se pudiese desconvocar, pero no a la hora que se desconvoca. Desconvocan a las 2 menos 3 minutos, es decir, a las 13:57 desconvocan porque tienen otro planteamiento y deciden quitar a personas que pueden estar más cerca del derecho para contar algo que puede chocar con la información. Y a mí me desconvocan 15 minutos antes de recogerme para ir al programa. ¿Por qué sucede eso? Yo el día anterior, el día 21, que antes hablando con David, me decía que sí que tenía mucho sentido aquel artículo con lo que después ha sido o está siendo Derecho al Corazón. Yo escribo un artículo cuando empiezo a ver a Rocío Carrasco, que yo sí quería ver a Rocío Carrasco. Yo sí he visto a Rocío Carrasco, lejos de los debates, porque eso no han sido debates, eso no ha sido una guerra de embristas y feministas que no tienen ningún sentido. Pero yo sí lo he visto. Pero cuando empiezo a verlo, estaba en Cieza y a los 10 minutos hay algo que me chocó mucho. Y me chocó cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, empieza a poner un tuit de "yo sí te creo", que se utilizó hermana, eso que se han inventado después de la hermandad, yo sí te creo. Entonces ahí me olí, en primer lugar, que era un tema político muy peligroso. También era peligroso por lo que se estaba contando, por la puerta que se abría a muchas mujeres que podían a veces contar la verdad, otras podían contar la mentira, y la presunción de inocencia finalizaba con ese testimonio. Me acordé de muchos compañeros ese día que tienen relaciones con mujeres y que se abrió la puerta, que una de ellas dijese "aquí estoy yo", y él tenía que ser despedido. De hecho, aquel artículo lo escribo esa misma noche en Es Diario, donde trabajo, y se titulaba "¿Y ahora qué? La verdad judicial frente a la verdad testimonial de Rocío Carrasco". Ahí, en ese primer artículo, se cuenta que el derecho va por un sitio y que lo que ellos han hecho ha sido apalear directamente al derecho, intentando crear una nueva vertiente. ¿Cuándo has dicho que lo publicas? Eso yo lo escribo cuando mismo veo el contenido del programa, del 21. Yo lo escribo aquella noche, sí. Se lo mando a mi coordinadora y les digo que lo saquen sobre las 10 de la mañana. O sea, el 22. El día 22. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque yo podía, como espectador, me puede gustar mucho o poco o regular ver a Rocío Carrasco. Otra cosa es las ilegalidades que se van a cometer desde ese mismo momento. Y así sucedió. Ya después llegó el tema de los laborales de David, ahí está la sentencia del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia, a la espera del Tribunal Supremo. Ahí está todo lo que contaba Rocío Carrasco, que yo no sé si va a reabrir el caso o si va a tener, que no puede reabrir, lógicamente, eso es la justicia, pero si va a tener intención de reabrir o tan solo en un tema crematístico y político. ¿Por qué digo yo, y esto es una opinión personal, por qué yo digo que es un tema político? Vamos a ver, esto se estrena el día 21 de marzo del año 2021. 11 días antes, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se disuelven Cortes. En aquel momento había un gobierno
bueno, de no muy estable entre Ciudadanos y el Partido Popular, llevan todos a ver lo que consiguen. Entonces, todas estas mujeres y hombres que agarran el feminismo y la igualdad como si fuera de ellos, pues lo que intentaron es hacer política de un tema. Es decir, que el ayuda a la mujer solamente es de ellos. Y se notó rápidamente. De hecho, el día 22, en el primer programa de Sálvame, cuando les convocan, hay otros, pero yo voy a hablar de mí, que los demás tendrán que hablar ellos si quieren hablar. Ese día apareció desde su despacho la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la bandera de España, detrás contando que, bueno, que se tenía que sumar a la causa porque era muy peligroso. Es curioso que Irene Montero se sume a la causa cuando es una persona que ha detestado el corazón y de derecho sabe poco, sabe algo de cajera y de psicóloga. Pero bueno, es decir, en ese momento ya empezó a abanderar el tema de la biogen y se oía desde el principio, al menos yo, si hubiera sido fontanero, hubiera sido arquitecto, si hubiese tenido otra formación, posiblemente no me hubiera dado cuenta tan rápido. Y después no tuve la suerte de poder cambiar, pero la suerte porque ya tenía una formación y no podía cambiar. Cuando digo la formación, digo formación en el derecho. Es decir, pues había muchos compañeros que pasaron de hablar de Rocío Carrasco, eres una mala madre, Rocío Carrasco, tú no quieres a tus hijos, Rocío Carrasco, eres la peor persona del mundo, a convertirla en la Virgen Macarena de Sevilla. Bueno, yo creo que, aparte de la laguna que tiene jurídica, era la necesidad de permanecer. Pero para eso hay que valer, no tener formación o no tener dignidad. A mí es que Jesús Manuel me ha llamado siempre mucho la atención ese primer titular en el que tú ya al día siguiente o esa noche, a los 10 minutos dices que percibes esa situación en la que la titulas precisamente y ahora que la verdad testimonial de Rocío Carrasco frente a la verdad judicial. ¿Tú ahí ya percibes ese choque que se puede producir, gracias, entiendo, a la formación que tienes como periodista por una parte y también como abogado, licenciado en Derecho por otra? ¿Ya percibes que ahí se va a producir necesariamente una confrontación entre lo que es el mundo del corazón y el mundo del derecho, el mundo jurídico? En el minuto 10 me di cuenta, de hecho estaba muy mal y dije, esto huele, pero mal que mal, y va a llegar muy lejos. Esto va a llegar muy lejos con este tema, por eso yo no tenía previsto escribir ningún artículo. Es decir, porque en principio llegaba virgen al tema, es decir, yo no conocía, yo me enteré de la docuserie cuando se enteraron la mayoría, tanto de trabajadores como el público, o el público y los trabajadores, constancia de que se estuviese grabando esa serie ni de qué iba a ser o de qué iba a ir. Entonces, lo que pasa es que a 10 minutos, si tienes, no porque seas abogado, sino si estás en el segundo de carrera, te das cuenta. Otra cosa, me dice que en el programa había abogado. Yo, demasiado tengo que saber lo que sé yo para saber lo que no saben los demás. Es decir, yo vi allí abogados que, bueno, es decir, que no sé si esa mañana no tomaron agua o leche, pero desde luego había que tener cuajo para contar lo que se estaba contando. ¿Nunca te pusieron con ningún abogado en el mismo programa para que cada vez, cuando hicieran esas manifestaciones, pudieras tú contradecirlas o decir las cosas como son? No, es decir, yo nunca coincidí, es decir, de hablar de derecho, es decir, yo no hablé nunca de derecho, entre otras cosas porque sabían perfectamente que no iba a doblegar lo que sabían por continuar, yo lo tenía clarísimo, es decir, que no iba, es decir, yo podía afinar posturas, porque al final trabajas en un medio privado y vuelvo a decir que ellos tienen todo el derecho a prescindir de una persona o de otra. Otra cosa es lo que se ha contado, es decir, lo que se ha contado y cómo lo han contado. Y los que estaban allí, creo que solamente había una mujer abogado. Bueno, pues no sé cuántas sentencias tiene en su haber, en su currículum profesional. Jesús Manuel, ¿tú ese día te sentiste vetado y que se establecía un pensamiento único que era la dirección en la que se iba? Yo ese día no, porque yo ese día muchas veces han cambiado a los colaboradores. Me di cuenta a continuación, es decir, cuando vi ya los movimientos sí que interesaba determinados perfiles para hablar de temas legales, donde se combinaba el corazón con la legalidad.
Entonces interesaba otro tipo de personaje. Aquel día no, porque era muy pronto. Es decir, yo cuando escribo el artículo, con el tiempo me he dado cuenta que ese artículo al final ya era posicionarme, pero ¿dónde me quería posicionar? Porque lo que no quería ir al día siguiente a seguir una línea editorial que no la podía defender. No es que no quisiese, es que no la podía defender. Es que lo que se hizo el 21 y el 22 fue peligrosísimo. Peligrosísimo. Y por muchos seguidores dirán, ¿y por qué fue peligroso? Pues muy sencillo. El 21 se emite el primer capítulo y el 22 sale un directo, un programa semanal de Sálvame Diario. Ese día despiden a Antonio David. ¿Pero cómo lo despiden? Durante un tiempo, Antonio David trabaja en esa productora y coincide al tiempo, durante un año, con Rocío Carrasco en la clandestinidad. Rocío Carrasco graba la serie y nadie lo sabe, y Antonio David está trabajando en la productora. Cuando se estrena, la productora decide que lo echa con alevosía, no en un despacho, con todos los focos a su cara, diciéndole, tú ya no vuelves. Aparte la cadena, la productora y la cadena, que eso ahí Carlota Corredera se hizo aún más grande, diciendo, la cadena y la productora no vuelves porque eres una persona no lícita para la sociedad. Es lo más amoral que se ha visto nunca. Que tú lo echas a él con alevosía y encima has estado con la otra parte trabajando un año y no lo echaste el primer día porque ya sabías la documentación que tenías, lo que iba a pasar, y durante un año trabajáis con las dos partes y después lo echáis de la manera en la que se echa a las 4 de la tarde, no volar más. Moral y contrario a derecho. Y bueno, amoral y contrario a derecho y contrario a todo. De hecho, esa es decir, claro, aquí se juntan las dos partes. Cuando yo digo la moral es de lo que yo he visto en televisión. Contrario a derecho, ya están dos sentencias. Juzgado de lo social, por cierto, una sentencia que en el juzgado de lo social vosotros tenéis mucha más práctica o pericia en este mundo, pero la sentencia de lo laboral con 4 o 5 hojas y la sentencia sale muy bien. Aquí hay 24 en el juzgado de lo social. Y el Tribunal Superior de Justicia todavía dice, instancia anterior lleva razón, pero más dinero, porque los daños morales y patrimoniales han sido mayores. Y te digo porque esa sentencia ya la tienen todos, es decir, que y es falta del Tribunal Supremo, es decir, claro, es decir, es amoralidad y es derecho. Y vuelvo a decir, cuando yo digo que el 21 de marzo, es que yo de Sálvame, igual que yo sigo teniendo relación con mucha gente, es decir, es un programa que me ha enseñado mucho, porque es un directo donde el nivel tiene que estar muy alto. Cuando era divertir, cuando era entretener, cuando era informar, aunque no es un programa de corazón, Sálvame es un programa de entretenimiento, de un reality con una serie de personajes. Una cosa es eso y otra cosa es lo que pasa a partir del 21 de marzo. Y el 21 de marzo es cuando se intentan meter en temas que no les competen, porque no tienen agente, porque no son reales y porque van en contra del Estado de Derecho. Y ahí es donde se produce un punto de inflexión para algunos con la salida y para otros porque la audiencia durante un tiempo lo respalda. Pero llega un momento en el que la gente de a pie ve cosas que no tienen sentido. Cuando digo no tiene sentido es lo siguiente. Rocío Carrasco hablaba por primera vez. Bueno, hablaba por primera vez no. Eso es una mentira, un caramelo envuelto en una mentira. Rocío Carrasco lleva hablando años. Una cosa es que en el periodismo se puede hacer de dos maneras. Yo soy el personaje y Iván es el director. Y yo le digo, Iván, te cuento todas estas cosas y tú como director de la revista, la que sea, lo pones de manera indirecta. Pero yo no salgo nunca entrecomillado como que la declaración es mía. Eso es una de las maneras en las que se hace el periodismo. Estoy contando la verdad, pero el personaje no quiere salir. De esas, en Rocío Carrasco hay muchísimas. Incluso había revistas que eran amigas y que había algunos textos que quitaban algunas palabras porque me interesaban. Es decir, si por ejemplo, que me ha pasado con los dos, esto es una revista, yo puedo decir el nombre porque eso se lo sabe la directora, creo que era Mujer Corazón o Mujer Hoy, que dirigía Pilar Guillermo. Yo escribo un texto de Antonio David, y el texto muy maravilloso, según ellos. Lo escribía de Rocío Carrasco y no era íntegro el texto que yo mandaba. ¿Quién lo revisaba? Pilar, la directora,
Rocío o La sombra alargada del ciprés. La sombra alargada del ciprés, que yo muchas veces en los artículos hablo de Fidel, sobre todo porque lo quiero situar muy cerca de la literatura. No porque es un Delibes, tiene un libro que es La sombra alargada del ciprés. Por eso, es decir, que no se tiene que sentir ofendido, porque en sus mejores sueños, cuando vivía en Sevilla, no pudo pensar que alguien lo equiparara a Delibes. Jesús Manuel, a colación de lo que has estado contando, se reconoció la sentencia, lo reconocieron ellos, que ese documental se estaba haciendo por lo menos año y medio antes. Sí. ¿Alguna vez se cuestionó a Antonio David en ese año y medio por parte de Sálvame, o fue ese día 22? No es que no se cuestionase, que era la estrella del programa. Es que era la estrella, es que Antonio David, por eso cuando me dicen, es que tú eres, se han dicho muchas veces, muy amigo de Antonio David. Yo Antonio David nunca he sido amigo, ni lo soy. Es decir, es más, yo no soy ni compañero de Antonio David. Es decir, compañeros son los que comparten el mismo oficio. En el caso de Sálvame, es decir, es un programa donde se juntan perfiles muy distintos. Yo de Antonio David, como de otros muchos, hemos sido coincidentes en plató. Pero Antonio David en aquella época, es decir, tenía el beneplácito de la productora para en las publicidades salir y escuchar lo que estábamos hablando los demás y contárselo a la dirección. Ese fue cuando era tan malo. Y tendré beneplácito. Yo el otro día le pregunté a Antonio David, Antonio, que tú llevabas hasta pinganillo. Él me dijo que no sé si lo llevaba o no. Cuando digo pinganillo son cuando desde la dirección tú quieres reconducir el programa, entonces a algunos colaboradores le ponen el pinganillo. Es decir, le ponen el pinganillo a quien sabe que va a partir Eparné. Y Antonio David era eso, no es que no se cuestionase, es que era el colaborador estrella. Bueno, vosotros conocéis, porque sois los directores técnicos de Antonio David y habéis tenido en las manos el contrato. ¿Tú crees que todos los colaboradores de allí cobran lo que cobraba Antonio David? No. Eso era porque era el colaborador estrella. Antes de que apareciese Rocío Carrasco y después. Durante el tiempo que coincidieron, fue uno más, pero estrella del programa. Y esa es cuando yo hablo de la moralidad. Es decir, lo echáis y lo habéis tenido aquí un año coincidiendo con la otra grabando una serie y después de decir no venga porque estás despedido, porque la cadena hemos decidido. Es decir, eso ha sido un aquelarre. Los debates han sido un aquelarre de analfabetas, de embristas, de feministas y de personas que, pues, por estar ahí, han decidido, si es que tienen algún principio, romper esos principios. Entonces has dicho, Jesús Manuel, que en algunos momentos que no te habías expresado desde esa perspectiva jurídica, desde esa formación que tienes en los distintos programas, porque no se te había dado la oportunidad, pero tú sí lo intentaste, ¿verdad? De hecho, en 2 ocasiones. ¿Es cierto que eso te costó incluso alguna discusión? Eso me costó pues, una actitud dictatorial de Carlota Corredera, donde dijo que si no me callaba me tenía que echar. Pues yo le dije que como conductora que me iba. ¿Por qué? Porque ese día en el plató fue, creo que en abril, un mes después de estrenar la docuserie, pues se plantea el tema del sobreseimiento, el archivo provisional, y entonces, claro, decir que están engañando a la gente. Es que el matiz entre el sobreseimiento y el archivo es mínimo. El tema es que quería decir, no está condenado porque no ha llegado a juicio. No está condenado porque no hay sentencia. Porque no hay sentencia condenatoria. Y es que esto no es como ya en el que cogen limones, cogen manzanas. Los jueces en su momento, en primera instancia, magistrados, lo que ven es que no hay nexo causal entre lo que está contando Rocío Carrasco y lo que sucedió hace 20 años. Y no puede, es decir, no hay prueba suficiente, es decir, lo que son los indicios no racionales se quedan ahí. No puede pasar a la fase de procesamiento. Porque no había material suficiente, no había pruebas suficientes para llegar a juicio. Por lo tanto, es decir, queda sin poder tener una sentencia condenatoria. Dice, no, está suelto. Claro, señora, no está suelto porque no hay juicio. Es decir, que para mí es el mejor de los casos. Dice que se queda a mitad de camino, porque lo que se presenta
no son pruebas para llegar a juicio. No es que no haya juicio, es que ni siquiera hay juicio. Claro, que no hay Esa es la juicio. diferencia. Entonces, el tema es cómo se intenta. Entonces, ahí, claro, a la presentadora, pues algunos de los abogados que tienen acceso, pues intentaron, no, porque tú tienes que explicar sobre el seguimiento archivo. Estoy confundiendo, estoy mintiendo. Y ese fue uno de los días. Es que la diferencia, la diferencia está en el 677 de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, y ahí se ve. Lo importante es provisional. ¿Qué quiere decir provisional? Muy sencillo. Si en algún momento hay más pruebas, hay documentación, se podría reabrir. Pero eso no es presentar a los testimonios que han ido al programa. Porque los testimonios que han ido al programa es documentos que no se pudieran facilitar en su momento. Es que a estos sí se les pudo presentar. Bueno, Es más, creo que estaban en otro bando. Pero ahora cambia. Ahora, desde el arrepentimiento, lo he hecho mal, te pido perdón, lloras un poco y ya cambio. Y cobrando. aquí podemos aprovechar un poquito de leche y corazón, ¿no? Yo creo que es importante una reflexión sobre el seguimiento provisional. Es decir, obviamente se basa en la presunción de inocencia, pero es mucho más que la presunción de inocencia. Todos tenemos la presunción de inocencia constitucionalmente, pero aquí hay una más. Es decir, no solamente hay presunción de inocencia, sino que ha habido una persona que ha estado investigada durante 3 años, que se han practicado todas las pruebas que han instado las acusaciones, las defensas y el fiscal, y se ha concluido, que es lo más importante, que no hay indicios racionales para poder juzgarle. Es decir, cualquiera de nosotros podríamos tener la expectativa de que nos investigaran por cualquier cosa, pero no. A él ya se le ha investigado y se ha concluido por la justicia que es que no hay indicios para llevarlo a juicio. Y además otra reflexión que me gustaría que hiciéramos sobre el seguimiento provisional o definitivo. El 98% de las causas en España, de las causas penales, finalizan por sobreseimiento provisional. Pero el sobreseimiento provisional no es que llegue alguien, en este caso Rocío Carrasco, y pida que se reabra la causa. No, tiene que cumplir unos requisitos. La jurisprudencia es clara. Es decir, para abrir un procedimiento donde ha habido un sobreseimiento provisional, se requiere que haya elementos que no hayan sido tenidos en cuenta en la investigación. Y eso no puede ocurrir en un procedimiento de 3 años, donde se han denunciado todos los hechos que se entendían eran delictivos y donde se han practicado las pruebas. Es decir, aquello que creo recordar que tú tuviste un incidente con Carlota Corredera, lo que se mantenía es un atentado a la justicia. Y sobre ello me gustaría, y ya para terminar la reflexión jurídica, hacerte una pregunta. ¿En algún momento, en algún programa en el que tú participaste, hubo algún abogado que os informara técnicamente de lo que había ocurrido en el procedimiento o solamente venía la imposición del documental donde todos sabemos que uno de los letrados de Rocío Carrasco era Fidel Albiar? A ver, las reuniones que nosotros teníamos, el programa empieza a las 4, nosotros nos reunimos a las 3 de la tarde para ver el guión, la escaleta, los temas generales, se cuentan, que yo recuerde, y la memoria la tengo buena, en ningún momento hubo ningún abogado. El abogado estaba en plató, yo no coincidí nunca con ninguno de ellos, y desde luego documentación a los colaboradores, por lo menos a mí, nunca se me presentó. Y estoy convencidísimo que a los demás tampoco, es decir, porque a no ser que sean 4 abogados, 4 o 5 abogados que quieran notoriedad mediática y se presten a eso, uno que tenga los dedos de frente no lo hace. Yo creo que hay alguno que está arrepentido ya de haber aparecido. Perdona, lo que has dicho, una curiosidad. Es decir, los documentos que aparecían en el documental de forma sesgada, donde se ocultaba lo importante de los documentos, esos documentos íntegramente nunca os los mostraron a todos los colaboradores que habéis estado, tú poco tiempo, pero durante tiempo hablando de este asunto. A Jesús Manuel Ruiz González, hijo de Juan y María Dolores, no.
creo que esos documentos se los presentaron algunos compañeros fuera del horario de emisión y les explicaban lo que era. Pero claro, le explicaban a gente que no tenía ningún tipo de formación y que en ese momento esta gente abrió los ojos diciendo hemos estado confundidos 20 años. Pero si están dando una explicación segada. Pero y por ejemplo, Amigo, ¿esos documentos se les entregaban de forma íntegra o en el formato que se publicitaron en el documental para hacer lo que se hizo? Eso, Iván, no lo sé, porque a mí no me lo presentaron nunca. Es decir, me imagino que ya estaría todo tachado. Por cierto, que eso también es una cosa interesante que se tiene que comentar. Toda la documentación judicial se tiene que tachar lo que es lo personal, el nombre, el DNI, la calle, que también lo escuché en alguna ocasión, que hay que tachar cosas. No, hay que tachar lo personal, lo personal. Y hay frases que se tachan porque no interesan. Pero hablando de esa legalidad, con el tachar y no tachar, pero ¿cómo me vais a decir lo que se tiene que tachar si fuisteis vosotros los que sacasteis toda la documentación de una menor? Que la documentación de una menor, cuando cumple los 18 años, es como si no hubiese existido nunca. Y sacaste toda la documentación. Y ahí me da lo mismo que tenga la autorización de la madre, del padre, que no se puede sacar. Entonces, utilizaron doble rasero para contar dos historias. Aquí no podemos sacar toda la documentación. Hay datos que no se pueden sacar, no. Eso sí lo podéis sacar. Lo que no podéis sacar es el nombre, la dirección, el DNI, el teléfono, esas cosas. No se pueden sacar. Lo demás sí. Y en el caso de la hija de Rocío Carrasco y de Ángel David Flores, se saca todo lo que no se podía sacar porque ya no existían. Porque cuando un menor cumple 18 años y vosotros los sabéis, pero es para que lo sepa todo el mundo, se tiene que destruir y se saca. Es decir, es que por donde tocas el tema, siempre te encuentras un recoveco. Y después también, David, por lo que has dicho, sí, aparte de Iván, no solamente fue esa vez, cuando dice se pudo hablar del derecho, se pudo contar la legalidad. Yo recuerdo un día que toqué un tema de temas que se dan porcentajes en televisión, bueno, que están maniqueados esos porcentajes. Y yo dije, vamos a ver, ese porcentaje es incierto, ese porcentaje es con sentencia firme. Entonces uno de los directores se acercó y me dijo, aquí no estamos en la universidad para hablar de derecho, aquí estamos haciendo otra cosa. Perfecto. Pero entonces cuando yo voy a contar la verdad sí, y cuando la señora Carlota Cordera o la otra daban lecciones de derecho veniendo de campos totalmente distintos y que no conocían nada, ahí sí se podía hablar. Es decir, yo entiendo que una empresa diga no se habla, pero no se habla nunca. Es decir, no cuando tú quieras mintiendo, porque lo que han hecho ha sido mentir con ese tema. Estaban tergiversando conceptos. ¿Por qué se seleccionaban los documentos? Es decir, ¿por qué solamente seleccionar los documentos que sesgadamente podían hacer perjudicar y no se publicitaron todos? Porque tenía que construir una historia. Es decir, yo no lo sé porque yo no estaba realizando el documental, pero como he hecho muchas historias, es decir, como periodista, tú tienes una documentación y tú quieres crear una historia. Entonces, de esos 10 datos, a lo mejor te valen 8. Y yo no, esos dos no los pongo porque me podría cojear la información. Pero son informaciones, cuando estoy hablando, son informaciones muy por encima, porque aquí lo que se estaba hablando era de un tema legal y de derecho. Entonces, se quitan esos dos datos, se tachan esos dos datos, y entonces la historia es otra. Entonces, es que quien escribe se da cuenta que al final una coma, o un sí, o un no, te cambia la información y llevas 3 folios escritos de una noticia. Entonces se tuvo que reconstruir esa historia para que fuera acorde a los intereses crematísticos, políticos y feministas. Y nadie se planteó en ningún momento que toda esa documentación, sin sesgar, que todas las declaraciones que ha habido judiciales han sido estudiadas por unos jueces que han sobreseído el procedimiento. Nadie se plantea eso antes de determinar que aquello es una aberración o... Se lo plantearon... Digo, los colaboradores, los presentadores, los directores... Es decir, de lo que conozco, yo conozco mucha gente de redacción, porque yo empecé en la redacción y empecé con muchos de ellos y después en la colaboración. Más de lo que os creéis. Otra cosa es que no han podido.
sea, Es decir, había una presión para que todo el mundo dijera es lo decir, mismo. más de lo que se puede pensar la gente, tanto en colaboradores como en la gente de base que hace el programa, que hace posible el programa. Muchos más, pero muchos más, que pensaban que no tenía sentido esto, que cómo se tocaba esto cuando había una cosa en el campo del derecho, muchísimos. Unos lo pudieron decir a su manera, otros se callaron, porque la única línea que había era del pensamiento único. Y otros continuaron con esa historia. Y otros continuaron, sí. Bueno, al final también en la vida te tienes que compensar. Yo no sé, David, lo que hubiese hecho si no hubiese tenido otras opciones laborales o no hubiera tenido otra formación. Quiero decir que yo no sé lo que yo hubiese hecho si no hubiera sido abogado, no hubiera trabajado en un periódico, no hubiera estado empezando ya en el campo del derecho, no lo sé. Es decir, entonces yo sé que ahí no podía estar. Por cierto, hay que eso sí que lo quería tocar ahora, puesto que hoy el que habla soy yo, decir, me echaron. A mí no me echaron. No me echaron. Es decir, ojalá me hubieran echado. Porque me han echado, a mí eso del victimismo también me gusta. Pero no, lo hicieron de otra manera. Ellos, a partir del 21 de marzo, yo soy un elemento que no puedo navegar a favor de mar, y entonces se produce una serie se desconvoca, no como el primer día, que fue 10 minutos antes, porque tuvieron que hacer otro programa distinto, porque vieron que eso iba a ser ya tremendo y porque ya entraba una ministra. Entonces, claro, y no pueden tener a alguien que le dijese a la ministra, pero usted conoce el caso, ¿te han leído algo de este tema? Entonces, tiene que ser gente que diga, aquí no se habla, aquí no se dice, y yo, verdad, que no sé lo que hubiera hecho. Perdona, un paréntesis. Es cierto que la ministra ese día dijo que no había leído ni un papel del asunto. Sí. Nadie dijo nada, nadie... Claro, por eso mismo digo yo que esto es un tema político. Lo que querían es notoriedad en el programa. Ahora ya no, pero uno de los programas más vistos en los últimos 13 años, y ella se tuvo que tragar su orgullo de decir, porque claro, ya, para Irene Montero, los de su calibre, todo este tipo, este mundo les horroriza. Entonces dijeron, esta es la nuestra. Entramos en un programa que tiene 2 millones y contamos nuestra historia. Claro, no me la crea, pero ya estoy aquí porque el 4 de mayo hay elecciones y se presenta el padre de sus hijos. ¿Entendéis, no? Porque que se presentaba en la Comunidad de Madrid el padre de sus hijos. Entonces, ese es el tema, es decir, que era muy político. Es decir, y esa misma semana o 2 semanas después fue cuando Teresa Campos va al de Luz y Pedro Sánchez llama a Teresa Campos para preguntarle por Rocío Carrasco y su teléfono. Pero no hemos vuelto locos. Pedro Sánchez a Teresa Campos. Y es que lo contó Teresa Campos porque se le escapó. Ahí no se escapa nada. Ahí estaba todo cuando Jorge le pregunta lo que tiene que hacer el presentador. ¿Ha recibido alguna llamada? Pedro Sánchez, lo están esperando en muchas casas de acogida de mujeres que se encuentran en estas situaciones, que vaya a visitarlas. No llamar a Rocío Carrasco. Que eso también era politiqueo y contar una verdad a medias. Pero la casa de acogida, yo conozco a 2 en Madrid, todavía no llama ninguna. Lo que quería era eso, pues también en el de Luz aparece Pedro Sánchez, el presidente social, el presidente que está con ellas y con ellas. Ya está. Sé que cuando estás dentro y lo ves, es decir, ya con el tiempo lo tienes mucho más claro. Pero volviendo, a mí no me echaron. A mí durante un tiempo me desconvocaron porque no interesaba contar la parte más legal. Yo hay un día, el día 2 de septiembre del 21, que yo ese día estoy convocado, y el día anterior hay un enfrentamiento entre Carlota Corredera y Rafa Mora. Claro, Carlota Corredera ante Rafa Mora ya se subió su pedestal del gourmet intelectual, yo siempre digo presunto, y entonces lo intentó avasallar, lo intentó dejar, y vuelvo a decir como ante David Flores, ni es mi compañero ni es mi amigo. Lo que pasa es que cuando ves esas cosas, porque yo ese día no estaba, es decir, fue el día anterior, pues Carlota pues ahí le dijo a Rafa Mora pues que había una verdad, que la verdad no tenía discusión, que no había debate, y yo lo colgaron en la página del programa
Y entonces yo contesté, pero porque no pude evitar no contestar, porque estaba en otra vez del victimismo. Entonces yo dije que víctima de qué, que no había sentencia y que no se puede decir que es víctima de nada. A lo mejor es víctima de ella misma, pero eso ya es un tema suyo y personal, pero con sentencia no era víctima de nada. Entonces a mí ese día, por la mañana, con esa respuesta, que se encuentra a darle literalmente, me desconvocan. Lógicamente Carlota se tuvo que sentir muy ofendida, porque claro, lo que le hubiera dicho en plató, lo mismo. Es decir, lo que pasa es que como no estaba en plató, pues lo dije en otros medios. Afortunadamente las redes sociales son muy malas para muchas cosas, pero muy buenas para esto. Entonces también sabe la otra gente dónde te sitúas. Entonces contesté, me desconvocan y ahí sí que están hasta el 20 de octubre, sí que es el 20 de octubre porque es el día que publico una exclusiva en la revista Semana, que es la entrevista a Gustavo Guillermo, que es el chofer de Teresa Campos. Y bueno, la exclusiva me la di a mí y entonces ese día me llama un gran compañero y amigo, que es uno de los directivos de la productora, y no me llaman los de arriba, con los que tuvimos los enfrentamientos, no, de arriba no me refiero a los empresarios, me refiero a los directores. Me llamó su director para decirme que se podía ir al programa. Y le dije que no, que habían pasado ya un tiempo donde no habían 2 años de vida. Y a mí no me molestó que no me llamasen, a mí me molestó el trato personal. Esto que defienden tanto, la igualdad, el progresismo, digo progresismo porque no me lo creo, ¿vale? Entonces por eso digo progresismo, no es que me equivoque, no sepa decir progresismo. Me molestó más el trato personal. Yo no llamó a esta persona, es decir, porque yo estoy teniendo muchos amigos, muchos compañeros allí, y algún amigo. Le dije que no. A lo que me dijo él, yo sabía que me ibas a volver. Y tú cuando estabas en las veces que te convocaron y que fuiste al programa, ¿te sentiste con plena libertad de decir aquello que entendías que debías decir para hacer todo lo que querías? ¿O...? No, es decir, al principio sí, porque es verdad que no te marcan mucho. Pero cuando ya fueron conociendo entre lo que escribía, entre lo que decía y demás, pues sí, es verdad que un día me reuní y me dicen que la cúpula y la cadena, no sé si utilizo la palabra cadena, me imagino que será cúpula, estaban muy enfadados por la línea que yo llevaba. Yo les dije, pues yo, fue a David Valdeperas. Yo, mira David, te digo una cosa, pues no me convoques. Pero es que yo no puedo bajar más a ese nivel, porque ya me estoy acercando a lo máximo, pero es que ya más no, porque lo que es ya posicionarme en esa línea y no me creo esa línea. Pero, es decir, ahí tuve un gesto, es decir, bueno, pues está a disgusto, entonces yo libre totalmente ya no fui. Es verdad que se producen muy pocas convocatorias, que ya voy muy poco, y ya vuelvo cuando han pasado desde el 1 de septiembre hasta el 20 de octubre, un mes y medio, y entonces le dije que no. Y le dije que ese día lo que tenía que ir es que yo recibí mi puesto a Rocío Carrasco y a Fidel Vial, que también conocen a Teresa Campos, que también conocen a Chofer y que pueden hablar de la entrevista. Me ha sorprendido una cosa, o sea, lo que llaman la cúpula, los administradores de la fábrica de la tele, que son los que marcan la línea, ni siquiera tienen el valor de transmitir esas cosas directamente a vosotros. Utilizan a los directores para mostrar su poder. Hombre, pero la cúpula ya está, yo sí tengo relación con ellos, la tenía, porque al final yo con ellos empecé a trabajar en Telecinco en el año 2003, y eran los directores de Aquí hay Tomate, es decir, que entonces, aunque se habla de la cúpula, yo cuando hablan de la cúpula, yo no lo identificaba como con la cúpula, para mí eran Adrián y Óscar con los que yo empecé a trabajar en Aquí hay Tomate, entonces yo sí tengo relación, pero que no están en el día a día allí. Sí, pero para trasladarlo, sí. Tu línea editorial no me gusta, ni siquiera te lo pueden decir ellos, mandan al director, utilizan al director. Es que, pero lo hacen eso como cualquier otro tipo de notificación o de aclaración que tengan que hacer son los directores, que esa es la función del director. Yo creo que si uno de ellos me hubiera visto, me hubiera dicho algo, pero porque tenemos la relación de hace 20 años, pero la función de los administradores, como tú los llamas, sí, pero la línea la marcan ellos, ¿no? Hombre, y la línea marcó ellos y la cadena. ¿Y te dijeron por qué no les gustaba tu línea? ¿Te dieron algún argumento? No hace falta que lo dijese, porque era No una especificaron. perspectiva legal. Es decir, y si tú te metías en el tema legal,
te tengas que salir de ese. Porque es que el derecho, y eso lo hemos dicho en este canal, el derecho y el corazón pueden deambular por el mismo camino en distintos senderos. Es decir, si se respeta el uno al otro, pero es que aquí desde el minuto uno, es decir, fue un ataque salvaje al derecho. Y siempre digo, un abogado se puede confundir, un juez se puede confundir, una ama de casa se puede confundir, una limpiadora, todos nos podemos confundir. Ataque al derecho, Pero a las yo fue el instituciones. ataque, es decir, los jueces se han confundido con Rocío Carrasco, la justicia no existe, lleva en la calle, sigue libre un asesino. Vamos a ver, la fiscalía, yo también te digo, no sé si me puedo meter, yo hubo un momento en el que sí pensé que se podía reabrir el caso, pero no tanto por Rocío Carrasco, sino por el poder fiscal. No, hombre, la fiscalía se ajusta a la legalidad. Y además, es más, yo recuerdo incluso en algún juicio se hizo esa reflexión y salió adelante que creo que una abogada que intervenía en uno de estos programas de Sálvame Habitualmente. Llegó a hacer la manifestación de que la fiscalía se lo tenía que mirar. Es decir, se ha pasado por encima de todo. Les ha dado igual. Se ha cuestionado la magistratura, se ha cuestionado la Ni siquiera cuestionado, se ha juzgado y condenado. Destrozado todo. Son la misma gente o es el mismo argumento, Iván, que los que utilizan ahora, en la actualidad de este mes de diciembre, que los jueces se tienen que formar porque no saben entender una ley. El solo sí es sí, ese es el mismo argumento. Los jueces tienen, el otro día estaba hablando con un amigo que es juez en Murcia y me dijo, estoy estudiando por recomendación de Elena Montero y su mano derecha. Bueno, quiero decir que eso fue una jocosidad, pero es que es la misma gente, es decir, echar los balones fuera, es decir, la justicia se confundió con el caso de Antonio David, él está suelto, es decir, que yo llegué a escuchar, él está en libertad. Sí, pero la justicia siempre funciona. Está funcionando en este asunto, ha funcionado en el sí o sí, el Tribunal Supremo ha sido muy claro, aplica la legalidad. Y esto es fundamental para nuestro Estado de Derecho. Quien intente tumbar las instituciones, quien intente tumbar el Estado de Derecho, no podrá ir adelante. Aquí hay algo curioso, que es que efectivamente en este tema era evidente y patente que iba a confrontarse el corazón y el derecho. Había una premisa fundamental que era salvar el corazón, pero para eso había que sacrificar el derecho y se sacrificó el derecho. Pero esto, Iván, David, y yo lo defiendo el periodismo más porque llevo muchos más años, es decir, ha sido mi carrera, aquí no fue ni salvar el corazón, aquí fue salvar una historia que daba pasta. Cuando hablo de salvar el corazón... Vale, corazón... esto no es el corazón, el corazón es otra cosa distinta. Cuando hablo de salvar el corazón me refiero, en este caso concreto, a la historia que se pretendía contar. Era una historia, es decir, y vuelvo a decir, Rocío Carrasco tenía todo el derecho de hablar, de contar su historia, de hacerlo como quisiese, pero no confundamos. Rocío Carrasco ha hablado en muchas ocasiones y lo he contado antes. El silencio no ha estado. El silencio no ha estado. Y las portadas que ha vendido en estos últimos 20 años, en todas hablaba de sus hijos. El día que se casa, con la sombra en la cara del ciprés. La revista Ahora, creo que fue un 16 de septiembre del año 2016. El titular de Hola: en mi boda están los que tienen que estar. ¿Están sus hijos? No. Hay muchas maneras de contar la historia. Es decir, ella está diciendo que sus hijos no saben nada en su vida. Que me parece bien, que yo soy de los que piensa que no todos los padres tienen que tener relación con sus hijos, o al contrario, que los padres no son el antecedente de los hijos, y al contrario. Pero de ahí a contarme, nunca ha hablado, ha roto su silencio por primera vez. ¿Perdona? No. Tú has hablado de la revista que te gusta cada vez que tú has querido. Tú has hablado de la revista Mujer Hoy o Mujer Corazón, que ya no sé si existe la revista, cuando has querido, incluso revisando textos. Claro que lo has hecho. Que también está bien. Yo tengo personajes, como periodista, que me cuentan la historia y me dicen, yo no puedo salir, ¿vale? Ahora, yo no puedo decir, yo lo podría decir, pero
porque no, yo no podría decir ese personaje nunca ha hablado. Claro que ha hablado. Aquí el tema es que Rocío ya lo había hecho y ¿cuál fue el error de Rocío Carrasco? Así que el error me refiero para el público. Rocío Carrasco, como se vendió también la historia interesaba y gustaba, y la audiencia estaba ahí. A medida que van pasando los días, cuando todo es malo, todos son malos, yo he sido una víctima, vale, pues ahí es donde empieza a desinflarse. Cuando cae por completo, es cuando la gente que está en la calle hoy comprando, haciendo sus lentejas o cambiando la rueda de un coche porque es mecánico, empieza a ver que Rocío Carrasco permite que arrastre, pero arrastre de manera vilmente a sus hijos en un plató. A su hija Rocío y a su hijo David. Y cuando cuenta que no le devolvía al hijo, pues claro, la gente de la calle dice, si no me devuelven al hijo, voy allí y tiro la puerta. Es que no lo quise hacer porque no quería hacer sufrir a mis hijos. ¿Y ahora qué has hecho? Permitiendo tú, es decir, contando todo lo que has contado de tu hija. A Rocío lo que le hace falta, a lo mejor, es pasarse algún día por alguna cárcel y ver en la puerta de las cárceles, como hay muchas madres que no pueden entrar a ver a sus hijos a la cárcel porque tienen una orden de alejamiento. Pero como madre está allí. A lo mejor le cambia, lo que pasa es que eso no da dinero a otra cosa. De todas formas, yo en la reflexión de que Rocío ha hablado, creo que hay una cosa muy importante. Rocío Carrasco habló en el juzgado, practicó prueba en el juzgado y ha habido una serie de autos que han devenido firmes. Sí, pero yo hablo periodísticamente, es decir, claro, una cosa, yo cuando hablo de no hablar, hablo cuando se ha vendido la historia de rompe su silencio, por primera vez habla, ha llegado la verdad, a eso me refiero. Y ya me he hablado en muchas ocasiones, Bueno, es decir, directa e indirectamente, y las indirectas son las más importantes, porque cuando a un periodista le cuentan la historia y dice, no me saques, yo no puedo aparecer, es cuando le estás contando toda la verdad. bueno, Porque cuando salen una entrevista se reservan cosas y ya contaron todo lo que quisieron. Toda la verdad o lo que te O lo interesa. que quieras. Toda la verdad que ella cuente. o algún día Antonio David contará lo que sí que contó en el juzgado y la diferencia con lo que ha contado. No, y después es que, es decir, este canal también pretende acercar el derecho, la idea de los cuatro, que tenemos que contar también cómo nos conocimos. Porque parece ser que somos desde chiquitos. No es así, pero bueno, que podría haber sido y hubiera estado muy bien. También ya con lo de, bueno, pues retomo el tema de cómo nos conocimos y me al otro. Cuando cuentan de sí, te aprecia. Vamos a ver, la relación es mucho más normal y natural. Es decir, yo como periodista tengo que llamar a todo personaje que yo considere que me puede dar una información. En el caso de Antonio David Flores, cuando se va, cuando lo echan, pues yo le pregunto a alguien quién es su abogado y me dice que es Iván Hernández. Yo no conocía ni el despacho ni os conocíamos a ninguno de vosotros y David mantiene silencio y ya cuando la sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, que hacéis entra Antonio David Flores en un programa de radio que es en el de Federico Jiménez Los Santos en la mañana. Día le mando un mensaje, porque él dijo algo de mí en la radio, y entonces yo no lo escuché ese día y le mando un mensaje. Entonces me contesta Antonio, y ese día estaba Iván con él. Y ahí empezamos a hablar, y a la semana siguiente llegué, y aparte de gustarme como defender las cosas, al programa me remito, pues nació una relación, y después nació de Derecho al Corazón. Y luego también, y esto hay que decirlo, estuvimos en tu teatro. Y Porque la gente no conoce que estás haciendo una obra maravillosa del Teatro Arlequí, que te lo pasas como un enano. Y además fue... Sí, soy verdad. Algún día tenemos que hacer... Gracias por venir. Gracias por venir. Tributo a Lina Morgan. Algún día Maravilloso. tendremos que hacer, que ahora no ha surgido, el programa del canal de YouTube desde el teatro. Sería estupendo. La semana que había mucha función y no ha podido ser, pero uno de los días lo tenemos que hacer ahí. Es una buena Tendremos idea. que mirar si lo hacemos con el teatro vacío. La verdad es que es súper divertido. Para cualquier persona es divertida. Pero si además has conocido a Lina Morgan, la obra de Lina Morgan y tal, la verdad es que sí. Mira, vamos a hacer el programa allí el día que hablemos del derecho al honor, del difunto.
para tener a Yalina, es decir, que es un caso muy, muy llamativo, porque no tiene herederos legítimos, Sí. y entonces, ¿quién defendería el honor de Lina Morgan? Se me acaba de ocurrir, esto no estaba en escaleta, ¿eh? Pues mira, si yo mal no recuerdo, y creo, David, que tú lo vas examinando, ha habido uno de los mensajes que nos sometían que abordáramos este tema, y ya podemos aprovechar, como estamos acabando, intentaremos hacer, ahora que estamos poniendo en marcha ya los vídeos y demás, intentaremos hacer un vídeo comentando distintas cuestiones que nos han surgido. Revisando los comentarios había uno que Y uno precisamente era de ellos. planteaba esa cuestión concreta de si se podía, quién podía defender ese derecho de la persona difunta. Además es un tema interesante y que además aparece expresamente regulado en la ley. Entonces, Y es un tema en el que el referente lo tenemos muy claro, es decir, hay dos casos que son muy interesantes, uno es el de Lina Morgan y otro es el de Lola Flores. Es decir, que ahí es donde se verá el derecho al honor de alguien que ha fallecido. Bueno, incluso ahora que estamos hablando de ello, la propia Rocío Jurado. También. Y es decir, que hay un error que están contando, la heredera universal, A eso le tenemos que dedicar. No, a ver, señores, la heredera universal lo que quiere decir es que le ha dejado su hija de los 3/3, 2. Es decir, el primero tiene su parte, que no se puede modificar, no se puede cambiar por sus otros 2 hijos, y la ha dejado en la libre disposición o la mejora a su hija Rocío. Eso es la heredera universal. Que me están contando, es decir, a mí lo que me gustaría es que se haga un manual con todas las tonterías que se han contado, engañando. El problema grave es que el consumidor de televisión, que no tiene la información, se cree muchas de estas cosas. Y incluso en la calle te dicen, es que no es así. Y a mí digo, Porque tergiversan términos Claro, y sobre es decir, todo porque los dan pues muy ver categóricamente. jamás. Para eso hemos intentado hacer esto, ¿no? Ese es el problema, y bueno, yo creo que ese es precisamente uno de los objetos fundamentales del canal, el tratar de poner de manifiesto todo aquello que no se corresponde estrictamente con lo que es el mundo del derecho, para poder explicarlo a toda la gente que nos ve y que efectivamente puedan tener por lo menos esa otra explicación de lo que son las cosas y cómo son los hechos, y luego cada uno evidentemente que puede opinar y estimar lo que cada uno considere, pero que se tenga también esa información. Y que no siempre se tiene que estar de acuerdo con una opinión, por supuesto. Eso lo faltaría. Con la información, es que muchas veces cuando hay información, es que la información es así. Es decir, un artículo es así y tú lo puedes interpretar, pero que no, es decir, las opiniones son libres, y después aquí no hay pensamiento único, aquí sí hay debate. A mí me gusta mucho más cuando la gente dice no estoy de acuerdo, cuando dice que estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo ya no sé por dónde entrar. Cuando no se está de acuerdo, sí, es decir, que en eso consiste la riqueza, pero hay que partir de una base, de que sea verdad. Porque claro, aquí sí en este caso ya no había debate, como decía el programa ese que me lo ha recordado tú antes, Carlota. Aquí no, cuando estaba con Rafa Mora. Aquí no hay debate, una verdad. Y no es pensamiento único. Vamos a ver. Tú estás diciendo que hay una verdad y que no hay pensamiento único. A ver si no lo aclaramos. Que no hay debate. Y que no hay debate. Tú no puedes tener tu opinión. Claro, es decir, yo siempre he comparado el caso como si yo tuviese una empresa de coches y hago coches. Y me cuentan que uno de los materiales del coche no es bueno. Pero yo tendré que decirle a todos mis trabajadores que eso no puede salir bajo ningún concepto. Porque si sale no vamos a vender un coche. Entonces, tendrían que mantener silencio todos los trabajadores y el trabajador que diga, yo me siento bien porque sé que eso puede ser cancerígeno, por algo concreto. Pues se tendría que ir, pues es el mismo caso. Es decir, al final, claro que es pensamiento único, porque era la única manera de vender una mentira. Y la mentira es la de seguir viva, o contar la verdad para seguir viva. Bueno, señores, yo creo que por el primer vídeo nos quedan un par de cositas pendientes, ¿no? Primero, yo creo que debemos agradecer a todo el mundo. Dar la bienvenida oficialmente a todo el mundo al canal. Y agradecer la acogida del canal, las suscripciones, las visualizaciones. Y otra cosa fundamental, desearos a todos una muy feliz Navidad, que os sintáis siempre arropados y bueno, que aquí nos tenéis para el año próximo al 100%. Yo tengo que agradecer primero a vosotros por acogerme en esta casa, en primer lugar. Después a los seguidores que he leído algún comentario, y es un canal que está abierto para todo el mundo. Se va a utilizar un lenguaje muy llano para que
los temas que pueden ser mucho más jurídicos se puedan entender en casa teniendo la formación que se tenga, y aquellos que tengan más pues se subirán al carro y lo entenderán. Ha sido un punto de partida, yo creo, esta conversación que hemos tenido, yo creo que muy importante. A partir de aquí tendremos muchas más, esperemos que os guste y lo dicho, muchísimas gracias por la acogida que está teniendo el canal y feliz Navidad y que paséis buenas fiestas. Por lo dicho, feliz Navidad y de verdad, nos seguimos viendo.